Hola gurises, bueno, acá estamos con otro videíto que les va a explicar, a ampliar aspectos de la pedagogía crítica, ¿no? La pedagogía sociocrítica. Estuvimos marcando que estamos hablando de la deconstrucción del poder, entonces vamos a ir desarmando estructuras de poder en la educación. Eso es lo que van a hacer estos pedagogos. Bueno, entonces, primero, me voy a hacer un mate. Primero, dos pedagogos claves son Henry Giroux y Paulo Freire, ¿sí? Bueno, primero Paulo Freire en realidad, porque nació en 1921 y muere en 1997. Henry Giroux nació en 1943. Y Paulo Freire es brasileño. Henry Giroux es un autor estadounidense. Nosotros vamos a ver el texto Los profesores como intelectuales. Es el libro que vamos a ver de él, de Henry Giroux, donde le dedica un capítulo a Paulo Freire y después hace otro capítulo de él explicando por qué el docente tiene que ser un intelectual. Así que voy a hacer algunas explicaciones generales para que se entienda el pensamiento de cada uno y cómo piensan la importancia de construir el poder en nuestras bases educativas latinoamericanas, sobre todo por Freire. Freire lo que piensa es que la educación tiene que liberar al hombre de estas estructuras de poder y se enuncia como un pensador marxista. Él dice que justamente la educación tiene que no reproducir las estructuras de opresión, de poder, sino que tiene que ayudar al hombre a liberarse, ¿no? Es brasileño y le preocupa mucho las situaciones de pobreza por las que atraviesa Brasil. Entonces, en este contexto, él habla de la educación bancaria. Tiene dos libros muy fuertes en el inicio de su escritura. Él es maestro de formación y escribe dos libros, Pedagogía del oprimido y La educación como práctica de la libertad, en la década del 60. Y dice que la educación como práctica, la pedagogía del oprimido es la pedagogía donde el docente tiene una estructura verticalista, es decir, el docente está por sobre los alumnos, y esto lo que genera es que los estudiantes, los niños, aprendan desde muy pequeños a obedecer. Lo más importante es pedir permiso para ir al baño, pedir permiso para hablar. La estructura es totalmente verticalista y él dice que esto es una educación de la opresión, donde el niño lo que aprende es a estar oprimido y cuando tiene que reproducir una lógica de poder, es decir, ponerse en el lugar del docente o ponerse en un lugar de autoridad, lo que va a reproducir es ese autoritarismo que él vivió, ¿no? Va a reproducir esas lógicas de poder que él ya hizo cuerpo. Él habla de que la educación eso es una educación bancaria porque lo que se hace es tomar al alumno, al educando, como un recipiente donde le depositamos los saberes y el otro los tiene que reproducir, ¿sí? Y el docente está en un nivel superior. Después tenemos la educación liberadora, que es la que él propone, que habla de una educación de la libertad, ¿sí? La educación liberadora es una educación donde la estructura ya no es verticalista, sino que es horizontal. El profesor se ubica en una relación horizontal, es decir, de igual a igual con quien aprende y aprende de quien aprende y ambos aprenden. Entonces es una relación horizontal, ambos están aprendiendo, ambos están revisando las estructuras de poder, están aprendiendo de la realidad. El estudiante, el educando, no es un sujeto vacío de contenido, de conocimiento, sino que por el contrario tiene saberes previos, ¿no? Tiene saberes previos, tiene saberes de su realidad, de su cultura, de su cotidianidad,
desde donde tiene que pensar y analizar su realidad. Esto es lo que va a decir Freire. Por eso él se considera marxista, porque si toma este punto de partida, los saberes se construyen alrededor de transformar esa realidad, ¿no? O sea, los saberes se construyen a partir de lo que ambos saben. El docente enseña, por supuesto, tiene un plus de saber que el educando no, pero esos saberes son enseñados en función de que se puedan transformar las condiciones de la realidad, ¿no? Se puedan cuestionar y transformar las condiciones de la realidad. A él lo que le importa es romper con las lógicas sociales, culturales de poder capitalista, por eso se define marxista, y piensa que justamente tiene que haber un lugar de igualdad, que la educación verticalista reproduce la educación de la burguesía y reproduce la opresión de esa burguesía sobre el proletariado. En cambio, una educación horizontal es una educación donde todos nos podemos ver de iguales a igual. Y lo importante es transformar las condiciones sociales y culturales. Por eso su propuesta metodológica es el círculo de cultura, ¿sí? Él piensa el círculo de cultura como una forma de construir una dinámica de democracia. Recordemos que el círculo de cultura conforman distintos círculos, los distintos grupos de personas, donde cada uno tiene un tiempo determinado para hablar, donde hay un secretario. El secretario es una figura que está al servicio del grupo, no es que lo representa desde un lugar más de ego o de poder, sino que está al servicio del grupo. Toma la palabra del grupo y va y la comparte con otros secretarios, donde se vuelven a reconstruir los saberes y todos juntos generan un nuevo saber. El docente lo que hace es guiar y acompañar ese proceso, ¿sí? Por eso esta es la dinámica del círculo de cultura. Freire aplica este método en las zonas más pobres de Brasil, en las zonas de Recife, zonas donde hay mucha sequía. Trabaja con adultos, analfabetos. Se encuentran en la cocina de la casa de uno de ellos, en lugares comunes del barrio, y se encuentran a dialogar sobre su realidad cotidiana, y a partir de eso va debatiendo con ellos cuáles son las palabras que quieren aprender a escribir. Una de las primeras palabras, porque él va guiando este debate en estos círculos, es la palabra trabajo. Entonces van aprendiendo a escribir la palabra trabajo. Son productores de ladrillo en esa pobreza que tienen, y otra de las palabras es escribir la palabra ladrillo. Este proceso da lugar a lo que él le llama el empoderamiento, ¿no? O sea, poder empoderarse, poder deconstruir la realidad, hablar de las condiciones económicas, culturales, sociales en las que están. Hay zonas de donde él está educando a estos grupos de campesinos pobres que no tienen acceso a lugares cercanos de salud, a hospitales. No han debatido sobre su jornada laboral y el tiempo de su jornada laboral, sobre cuáles son sus derechos como trabajadores. Entonces, lo que él quiere es alfabetizarlos, que aprendan a leer y escribir, pero también a decir su palabra y a pensar su realidad. Entonces, en ese proceso de construcción de diálogo van haciendo un ejercicio de deconstruir las condiciones de vida que ellos tienen, si son condiciones dignas, si quieren tener acceso a otros derechos, cómo quieren que sea su forma de vida, cuáles son las que tienen aquellos que les dan trabajo, ¿sí? Los grupos económicos, los terratenientes de la zona, qué les permiten, qué no les permiten, qué quieren ellos, y cómo poder empezar a escribir sobre su propia realidad, para poder pensarla y para desde allí cuestionarla y transformarla. Freire logra alfabetizar a muchísimas personas en muy poco tiempo y es exiliado de Brasil, se refugia en Chile y luego se refugia en África, en Guinea-Bissau. Escribió muchos libros, los primeros dos que mencioné son de la década del 60, y él a lo largo de su carrera, ya hacia su muerte, va diciendo que
se sintió muy idealista porque después se dio cuenta de que había muchas otras condiciones que hacen a que culturales, sociales, ideológicas, políticas, que hacen a la opresión y que no son tan sencillas de deconstruir, ¿no? De desarmar para lograr la libertad de Latinoamérica. Pero es importante ver que él piensa que la educación es un proceso ideológico y es un proceso político. Bueno, y les nombré al otro pedagogo clave, que es Henry Giroux, que también está pensando en transformar la realidad y su pedagogía la piensa en Estados Unidos. Él empieza a hacer estudios sobre el currículum. Cuando hablamos de currículum, hablamos de un documento normativo similar a los planes de estudio, ¿sí? Estamos hablando de casi como sinónimo los planes de estudios, donde son legislaciones que establecen qué es lo que tenemos que enseñar en primer año, todos estos contenidos de historia, todos estos contenidos de geografía, todos estos contenidos de inglés, de lengua y literatura, de biología, de, bueno, ¿no? Las materias que sean. Entonces, este recorrido es un recorrido que él dice es un recorrido solo de los contenidos que hay que dar año a año, materia por materia, pero acá hay algo más que no se está marcando. Él hace un cuestionamiento, sobre todo en la década del 70 y del 80, escribe sus libros, toma como referente a Freire, por eso escribe sobre Freire. Y en el marco en el que él está, hace un cuestionamiento a lo curricular en Estados Unidos, donde hago un paréntesis y les cuento que en 1930 en Estados Unidos existe un pedagogo que se llama Rap Tyler y él habla de la pedagogía por objetivos. La pedagogía por objetivos marca que establecemos objetivos concretos que los tenemos que cumplir en el aula. Si el 80%, supongamos, el aprendizaje de X tema, si el 80% de los estudiantes aprendió, fue un buen desempeño del docente y hay supervisores, los directivos de la escuela van a controlar que ese docente haya logrado el objetivo, ¿sí? De que el 80%, el 90%, cuánto porcentaje logró de aprendizaje de los estudiantes, y a las escuelas las controlan los supervisores de escuelas. Así van habiendo agentes de poder que son unos sobre los alumnos, el docente, sobre el docente, los directivos, sobre los directivos, supervisores, sobre los supervisores, otros supervisores. Y así que cada uno va teniendo un nivel de poder en el cual controla los desarrollos educativos y que esos desarrollos educativos estén cumpliendo con las expectativas de lo que el Estado quiere que hayan aprendido los estudiantes. Esto es muy, si bien él escribe en el 30, es muy aplicado en el 60 y en el 70, donde se marca mucho en Estados Unidos la importancia de la industrialización, de las empresas, del desarrollo empresarial, y que los espacios educativos reproduzcan estas lógicas, ¿sí? Funcionen casi como si fuese una fábrica que va cumpliendo con la producción que tiene que lograr para tales fechas, en tales momentos, y haber terminado con su manufactura a determinado momento, ¿no? Entonces, hay controladores que son técnicos que tienen que ir aplicando esto. Para eso se van suministrando también manuales, ¿no? Que van teniendo tema por tema y que van teniendo lo que tiene que trabajar el profesor y cómo lo tiene que trabajar. Incluso hay consignas estereotipadas. Esto es parte de lo que también se conoce como el desarrollismo, ¿sí? En nuestro caso, en Latinoamérica, nosotros adoptábamos todos estos modelos que se incorporaban en Estados Unidos, ¿no? En nuestro desarrollismo del 60 y del 70. Las editoriales ganaban muchísimo dinero porque también eran las que determinaban la agenda educativa, y en esos manuales estaba estereotipado lo que tenemos que saber y lo que no tenemos que saber, ¿no? Digo, porque ahí hay un recorte del cual no podemos ser ingenuos.
y comprender que ese recorte es ideológico. Esto es lo que va a decir Henry Giroux. Y va a decir que el currículum, el plan de estudios como tal, si bien tiene una determinación de temas, de contenidos que tenemos que aprender o que el docente tiene que enseñar por cada año, hay muchas cosas que no está diciendo. Y él va a decir, hay muchas cosas que la escuela enseña que no están escritas en ningún lado. Y esto es importantísimo, porque él dice, en el aula se están enseñando sobre todo formas de poder, de que tenemos que pedir permiso hasta para ir al baño, tenemos que pedir permiso para hablar, tenemos que levantar la mano, tenemos que formar filas, tenemos que sentarnos uno atrás del otro. Todo eso es contenido que no figura en ningún lado, va a decir Henry Giroux. Todo eso es contenido ideológico que reproduce las formas de dominación de la hegemonía, ¿no? De los grupos dominantes. Cómo generan su poder, lo generan a través de la escuela, de estos mecanismos. Y esto es lo que él empieza a ver a partir del 80, empieza a escribir pedagogía. Tiene un libro que se llama La Resistencia, tiene otro libro que se llama Teoría Crítica de la Enseñanza. Así que nosotros vamos a ver 2 capítulos del libro Los profesores como intelectuales. Vamos a ver el capítulo 8, donde él habla de Freire, y el capítulo 9, donde él explica y dice qué es un profesor intelectual. Un profesor intelectual transformativo es un profesor que piensa su realidad. Y no estamos hablando de la racionalidad instrumental. Estamos hablando de que tenemos que cuestionar el orden, que un intelectual piensa su realidad, la cuestiona, se hace preguntas, se pregunta sobre las metodologías que usa y por qué las usa. Bueno, distintas cosas que hacen a esta función de un intelectual. Es decir, no reproducimos un orden de lo que tenemos que enseñar porque hay que reproducirlo de tal o cual manera, sino que lo que hacemos es hacer algo con sentido político, con sentido ideológico, con sentido cultural, y con sentido de que la educación transforme las estructuras de poder dominante, que las cuestione. Así que bueno, esto es lo que marca Henry Giroux y por qué él habla de los profesores como intelectuales transformativos. Ambos autores toman el concepto de praxis, en realidad comienza Freire hablando del concepto de praxis como la integración de la teoría y de la práctica. Es un concepto que es clave para la teoría crítica y esto es importantísimo. Cuando hablamos de crítica, no hablamos de que criticamos por criticar y ya está. La crítica es sinónimo de acción, es sinónimo de transformación. Yo no puedo hablar de que, soy un docente crítico y voy y hago todo lo mismo igual, ¿no? Por eso también esto explica por qué nuestras clases tienen las formas que tenemos. O sea, estamos cuestionando que no queremos seguir educando con las formas educativas tradicionales, donde los estudiantes se sientan como en un colectivo y miran siempre al frente. No, queremos que los vínculos se transformen dentro del aula. Entonces, cuestionamos eso, hacemos una crítica hacia eso, pero lo hacemos con la praxis. O sea, lo hacemos con una acción, lo hacemos con una acción concreta que cambia la estructura del aula, y eso es la praxis, la integración de la teoría con la práctica en un cuestionamiento ideológico, político y social. Así que, bueno, es una palabra clave de lo que tiene que ver con el ejercicio del intelectual. El intelectual logra hacer una praxis que transforme su realidad. Es decir, no es alguien que está separado, teorizando, haciendo un ejercicio de análisis en un congreso y nada más. No, está cambiando la realidad y su realidad cotidiana. Así que bueno, estos 2 pedagogos son los pedagogos de la teoría crítica que vemos en esta materia. Un abrazo para todos y que tengan una linda lectura del material.